el tema que hoy tenemos preparado para ustedes y siguiendo con lo que nos estuvo contando el profesor Jesús Gabalán Coelho. Entonces, paso a compartir. Tito, ahí está. Correcto. En este caso, seguimos hablando del diseño de carreras por resultados de aprendizaje, pero específicamente de ese proceso de construcción del diseño curricular desde la gestión. ¿Cómo construimos ese diseño curricular? Todos los que formamos parte de una comunidad educativa, los estudiantes, los profesores, las personas que diariamente tienen una relación con esa carrera de la cual queremos construir el mejor diseño curricular o esos cambios que necesita la institución, siempre trabajando de cerca, obviamente, con la misión institucional. Y hablemos de la gestión curricular. ¿Qué es la gestión curricular? Como ustedes tienen ahí en la gráfica, podemos decir que esa gestión es una definición de los procesos y las prácticas educativas. También de todos los procedimientos para planificar, diseñar, evaluar, analizar y rediseñar todo el currículo. ¿Para qué y cómo? Para promover ambientes de reflexión, construcción y mejoramiento de la currícula. Entonces nos ponemos a pensar, si alguien en este momento les hiciese la pregunta, ¿cómo usted cree, profesor, que se construyó este currículum en el cual usted es un profesor y constantemente está revisando los contenidos, el procedimiento, el proceso de enseñanza-aprendizaje, los métodos, las técnicas que se van a tener en cuenta? Por supuesto, está pensando en el resultado de aprendizaje que se tiene que obtener al finalizar esa carrera. Entonces usted, si se pone a pensar, va a decir, tal vez, tuve una intervención, me hicieron partícipe, me hicieron algunas preguntas, pero generalmente el profesor dice, alguien tal vez hizo ese currículum, pero yo no creo que sea efectivamente lo que necesitamos. Bueno, el profesor, desde el aula, en ese nivel de microplanificación, realmente siempre de alguna manera está construyendo una de las partes del diseño curricular, porque el profesor realiza sus guías didácticas. Hoy día los que siguen trabajando mucho en la educación virtual online saben perfectamente que tanto en la presencialidad como en la virtualidad no podemos trabajar sin una guía que nos diga qué hacemos, cuál es el proceso que tenemos que seguir en la clase. Bueno, de alguna manera, con esa guía de trabajo, estamos trabajando con una microplanificación, preparando un buen un mapa de lo que realmente se necesita en el aula, estamos contribuyendo. Pero desde luego, así como escuchamos desde el inicio, cuando trabajamos con diseños curriculares, hay niveles que se tienen que conocer, ¿verdad? Está el nivel macro, está el nivel meso y está el nivel micro. Entonces, el profesor Jesús nos estuvo hablando de cómo trabajamos también con estos niveles, pero más que nada, reiterar la importancia de que esa reflexión y esa construcción puede mejorar verdaderamente un currículum, pero obviamente está en nosotros los profesores y en los demás integrantes, por supuesto, de las comunidades educativas, de la comunidad universitaria, para que pueda mejorar un currículum. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿cuál es el papel que tenemos nosotros como profesores en esta gestión del currículum? Evidentemente, no vamos a estar haciendo todos los cálculos necesarios para hacer ese currículum en cuanto a las cuestiones administrativas, pero sí formamos parte de esas cuestiones administrativas. El docente tiene que ayudar a la elaboración de ese diseño, tenemos que ser partes.
Entonces, ese papel en ese proceso debe ser de la dosificación, debe haber un despliegue, todo en base a la gestión curricular. Esto puede posibilitar un desarrollo, una actualización para implementar las estrategias adecuadas que necesitamos para que ese currículum sea verdaderamente una solución a una problemática presentada. Si una comunidad necesita un currículum específico, de hecho, las comunidades necesitan un currículum que realmente hable de la misión institucional y que se tenga en cuenta el lineamiento de esa facultad, de esa universidad, que los profesores sepamos verdaderamente el perfil de egreso, obviamente también cuál fue el perfil de ingreso, que sepamos en qué consiste el curso y no solamente qué es lo que tenemos que desarrollar en el aula. Esa gestión que hacemos en la microplanificación es necesaria para que realmente estemos empapados de qué se tiene que hacer en esa carrera y no solamente en los objetivos que tenemos que cumplir en el aula. Por eso, yo creo que es fácil hoy día reconocer una educación basada en resultados de aprendizaje y una educación que se sigue desarrollando solamente pensando en los objetivos. Una educación basada en resultados de aprendizaje ve el todo, ve que exista un modelo de coherencia institucional. No solamente, señores, nuestra asignatura, nuestro módulo, las horas que desarrollamos, sino que lo que estamos desarrollando tiene que tener una coherencia con esa misión institucional. Entonces me pregunto yo, tal vez pudiese existir algún colega que no está reconociendo cuál es la misión y la visión de su universidad o de su carrera. Este papel que tenemos que tener como docente, ¿verdad? El maestro, es una pieza clave en la organización curricular. Es decir, tenemos un papel sumamente importante. Obviamente, con los contenidos que estamos desarrollando, con las actitudes, con los instrumentos que tenemos diariamente en el aula. Ahora bien, decía hace unos minutos, hablaba de este currículum que tenemos en el aula. Y bueno, me expreso también diciendo que existen las políticas educativas en un contexto mundial, nacional, regional, que deben propiciar los cambios y el desarrollo del currículum. Y los docentes muchas veces conocemos parte de esa gestión que se está haciendo, pero tal vez no estamos totalmente involucrados en esa gestión. Y tiene que existir también una coherencia en esas cuestiones administrativas preparadas para el desarrollo del currículum, pero nunca el currículum debería estar sujeto a solamente una cuestión administrativa. Debería ser al contrario. Debemos diseñar nuestro currículum y debemos pedir lo que necesitamos para la implementación de ese currículum. Si se necesitan más horas pagas para poder hacer investigación, para asistir a las reuniones, para hacer un trabajo fuera de nuestro horario, entonces hay que gestionar esas horas. Y no solamente, estimados colegas, prepararnos para cuando los pares evaluadores quieren observar qué estamos haciendo en una universidad. Hay una frase que dice que en realidad un escenario, ¿verdad?, que se colocó para recibir, para hacer un evento, no puede resistir más de 3 días sin que se note que de repente hay algo que no está coincidiendo realmente con nuestra institución. Entonces, estimados colegas, gestores en la educación, tengamos en cuenta que sí necesitamos un tremendo respaldo y que las cosas se tienen que hacer bien. Y para que se hagan bien las cosas necesitamos eso de la gestión administrativa adecuada. Tenemos que tener lo que necesitamos. Si necesitamos laboratorios, pidamos. Ahora alguien estará diciendo, pero es muy fácil decir, bueno, pero estamos buscando la calidad
Y tenemos que hacer fuerza para realmente encontrar esa calidad. Y se inicia en el vamos. ¿En dónde? En la gestión del diseño curricular. ¿Sí? No podemos aceptar un diseño curricular y luego recién enterarnos de cuáles son las competencias que se tienen que desarrollar, cuáles son los resultados de aprendizaje que tiene que obtener el alumno al terminar la carrera. No, debemos ser conscientes que todos tenemos que gestionar ese diseño curricular desde el vamos. Y como decía hace unos minutos, el diseño curricular, la gestión de ese diseño curricular es la reflexión. Así que considero que en este mismo momento, siendo en Paraguay las 21:21 minutos, ¿verdad? Las 9:21 minutos, estamos reflexionando sobre lo que debemos hacer para una buena gestión del currículum. Ahora bien, existen nuevas tendencias que apuntan a comprender la educación. Tenemos nuevos postulados o tal vez viejos postulados, pero nuevas ideas que estamos desarrollando en la universidad, como por ejemplo la inclusión, la diversidad, la interdisciplinariedad y la complejidad. Cuando hablamos de postulados de inclusión, soy de las de parecer que en realidad en cada una de las clases lo que tenemos que desarrollar es el DUA, el diseño universal de aprendizaje. ¿Y qué es el diseño universal de aprendizaje en esta gestión del diseño curricular? Es saber como profesores que lo que tenemos que hacer es diseñar nuestras clases para que todos los alumnos puedan tener un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, llegar a resultados de aprendizaje. Y este diseño universal de aprendizaje lo que hace es dar diferentes maneras y diferentes formas de poder enseñar. Los docentes que hablamos sobre neurociencia, que sabemos qué es lo que pasa en el cerebro, que tenemos que saber qué pasa en el cerebro de aquel alumno que está tratando de aprender, tenemos que encontrar los mejores medios para poder trabajar con ellos, ¿verdad? Saber que tal vez muchos ahora están escuchando y de repente les llega tal vez lo que yo estoy exponiendo. Hay otros que tal vez estén mirando, un poquito escuchando, ¿verdad? Revisan los materiales, ¿verdad? Es decir, llegamos en una forma y muchos de los estudiantes necesitan ese acercamiento y nada mejor que, para mí, desde mi postura, diseño universal de aprendizaje. No les digo, colegas, que cada uno en su clase en la universidad esté pensando, ¿verdad?, en nuevas herramientas para un solo alumno o para aquellos alumnos que tienen necesidades específicas de aprendizaje. Lo que le estoy diciendo es que así como existe un diseño universal en la construcción, en la arquitectura, que cuando hablamos de ese diseño universal de arquitectura decimos que haya personas que les es difícil ingresar a un edificio, les es difícil transitar por unas calles. Bueno, de igual manera, hay alumnos que les es difícil entender lo que está en ese diseño curricular. Entonces, obviamente, estas nuevas tendencias tienen que estar presentes en ese diseño curricular. Y bueno, seguimos con esto de diseñar el currículum desde la gestión. Y tenemos acciones sumamente necesarias para este diseño. Hay acciones que hablan de la dinámica, cómo nos movemos, cómo empezamos, cómo motivamos para empezar a trabajar todos juntos y que para que los docentes se sientan como que cada que hay un nuevo diseño es un hijo de cada uno de ustedes o una hija de cada uno de ustedes. No que simplemente digan, yo no soy el padre, no tengo nada que ver en el diseño curricular. No. Tenemos que ser capaces de ser dinamizadores de la gestión de este diseño curricular. Contextualizar, hay un contexto. Por eso es tan importante trabajar con el nivel de diseño curricular MESO. ¿Por qué MESO? Fíjense ustedes, tenemos la facilidad en varios de los países de cuando diseñamos, cuando elaboramos estos currículum,
Los currículum deben estar pensados para un departamento, para un grupo específico, para un departamento geográfico, hago la aclaración. Sin embargo, podríamos pensar que tal vez muchas universidades, muchas facultades hacen el diseño curricular y simplemente a la hora de hacer una entrega de qué se va a hacer en ese departamento geográfico donde está la facultad, donde está la universidad, simplemente se cambia el nombre de la ciudad o cosas así. Podría ser. ¿Por qué? Porque sería una de las explicaciones por qué muchas personas en sus diferentes ciudades, en ese departamento geográfico, no se sienten identificados con lo que se está desarrollando en ese currículum. Entonces, la gestión debe ser que efectivamente las personas que trabajan con ese diseño curricular tienen que ser las indicadas, tienen que tener varias competencias, tienen que saber sobre qué están trabajando y tienen que conocer su contexto. El trabajo debe ser dinamizador. No podemos quedarnos siempre con las mismas cuestiones, debemos presentar nuevas formas de comunicación para comentar en qué está la actualización de la misión, de la visión de la institución, cuáles son los verdaderos resultados de aprendizaje que se quiere obtener en la clase o los verdaderos resultados de aprendizaje, las competencias que se necesitan o que necesita el egresado, cómo fue redactado el perfil de egreso. Obviamente hay lugares donde necesitan específicamente un perfil de egreso que pueda hacer que sean útil para su sociedad. Entonces, no redactemos cuestiones que no se ubican en el contexto, que no son dinámicas porque no se permiten cambiar. Un diseño nunca está escrito en una piedra, podemos cambiar. Entonces, tiene que ser dinámico, tiene que integrar las necesidades y también, por supuesto, tiene que ser, respetar el modelo de coherencia institucional y tiene que ser innovador. Innovador desde la información que le damos a los compañeros. Si yo necesito utilizar herramientas como audios que estén bien grabados, como por ejemplo podcast, para que le llegue a la población, que rápidamente uno pueda utilizar, que le llegue al compañero de trabajo antes que nada, ¿verdad? Porque efectivamente, para hacer ese diseño tenemos que hablar con los empleadores, con los egresados, con los estudiantes y con todos los profesores. Entonces, sin duda, tiene que ser ese diseño innovador hasta en la forma que nos comunicamos con los integrantes de la comunidad universitaria. Entonces, ¿qué involucra la gestión curricular desde lo administrativo? Todo esto que estoy diciendo. Prepararnos para los gastos que se deben hacer porque debe existir un respaldo económico para que exista un buen diseño curricular. Bueno, lamentablemente no podemos dar la mejor de las clases de informática solamente mostrando en una pizarra cómo funciona una computadora. Si bien cambió mucho nuestra forma de ver de cómo trabajamos con la tecnología, yo podría decir que sigue habiendo lugares donde, bueno, se han conectado por los teléfonos celulares, van usando diferentes mensajerías, pero aún falta que tengan un verdadero respaldo, por ejemplo, en la capacitación para utilizar las tecnologías. Entonces, esta gestión administrativa, esta gestión del currículum está ligado con lo administrativo y con lo curricular. Y si la audiencia se está renovando ahí en YouTube o en el Facebook, donde están mirando desde la red que estén observando, obviamente, repito, esta dimensión administrativa tiene que ser bien estructurada y el diseño curricular, las personas que trabajamos en ese diseño curricular desde la gestión, debemos exigir un respaldo adecuado para que pueda desarrollarse ese currículum, ¿verdad? Tanto en la meso como micro planificación en cuanto al currículum se refiere. ¿Cómo conformamos esos equipos de trabajo? Hay mucha gente que se reúne más solamente en la visita de acreditación.
Eso no tiene que ser así. En lo posible, tienen que existir horas y realmente horas pagas para un buen trabajo, para que tengamos un respaldo de seguir progresando en buenas capacitaciones para que la clase sea excelente y que se cuente con las herramientas necesarias. Y este equipo de docentes, de estudiantes, de egresados, de empleadores, de expertos externos, necesitan constantemente un relacionamiento. No solamente para esa visita de acreditación, sino que efectivamente debe existir un verdadero sistema de cuándo nos dedicamos a trabajar con los alumnos, con los empleadores, con los docentes. Y alguien que por ahí está escuchando y dice, y bueno, pero exactamente cómo se relaciona esto con mi tarea de profesor. Bueno, como docente tengo que hacer también de que todos los integrantes de esta comunidad entiendan la importancia de siempre ir sumando al diseño curricular que ya tenemos, de hacer los cambios necesarios si se necesitan y, por supuesto, ir estudiando ese diseño curricular. Como ustedes saben, en poquito tiempo, sobre todo lo de la tecnología, todo aquello que hicimos en el 2018, 2019, tal vez ahora cambió mucho, no es que tal vez, en realidad cambió mucho, porque, bueno, con esta pandemia, mucha gente, no importó la edad, aprendió a utilizar más tecnología. Entonces, también el currículum diseñado tiene que tener las herramientas posibles y no quedarse en la web 2.0 ni 3.0. Hoy estábamos escuchando ya esa web 4.0 o la forma de interactuar sabiendo que no hay que utilizar unas herramientas simplemente por utilizarlas, sino que tenemos que saber cómo enfrentar ese desafío, como el gran desafío que tenemos hoy día los docentes para trabajar con la IA, con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy dando una clase y estoy pidiendo, estoy haciendo una consulta, sabemos que los estudiantes ya están utilizando, por ejemplo, Edge de IA o Bardo, o están utilizando, por supuesto, OpenAI, es decir, todas las herramientas posibles de inteligencia artificial. Entonces, acompañemos a los estudiantes, demostremos que nosotros somos capaces de utilizar con ellos las herramientas porque manejamos eso, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver esto con el diseño curricular? Y tenemos que ir actualizando el diseño. El mismo diseño podría ser realizado utilizando una de las herramientas de inteligencia artificial con las aclaraciones, por supuesto, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo todo está en una relación constante. Muy bien, ¿cómo debe ser ese comité que elabora ese diseño curricular? Esas personas que trabajan en el diseño curricular. Antes que nada, siempre tenemos que saber quiénes trabajaron en ese diseño, porque también esa manera de pensar, esa forma en que se capacitaron, el contexto de las personas que trabajan en ese diseño curricular influye. Y por eso tiene que ser muy variado el grupo humano que trabaja en ese diseño curricular y efectivamente tiene que demostrar sus competencias disciplinares, sus competencias de gestión y sus competencias humanas. Debe conocer de la disciplina. ¿Cómo hacemos un diseño curricular? Si yo quiero cambiar la malla curricular de la carrera de psicología, obviamente tengo que saber algo de psicología. O mi ámbito debería ser como mínimo en la metodología del trabajo intelectual. Entonces, las personas que trabajamos en ese cambio de diseño tienen que ser la adecuada. No la persona que dijo, yo me puedo encargar. No, no importa si no hay unos honorarios. No. Eso en la teoría, en la práctica, no es adecuado. Tenemos que trabajar, pero obviamente nuestro trabajo también amerita, ¿verdad?, percibir unos honorarios. También se tiene que tener las competencias de gestión. Nunca vamos a encontrar el escenario ideal donde nos dan todo para la gestión de ese diseño. Evidentemente tenemos que ser capaces de gestionar eso que vamos a necesitar. Y las competencias humanas. ¿Cómo puede integrar un grupo de personas que está haciendo el diseño curricular, que está cambiando
que está innovando, si no puede comunicarse con los demás? Obviamente tiene que tener esas competencias humanas de una buena comunicación, de una buena relación, de saber que nosotros trabajamos en esta profesión de la docencia porque elegimos esta profesión y porque consideramos que podemos poner nuestro granito de arena. Y eso es muy importante, que esa persona seleccionada le guste lo que está haciendo, que se sienta motivada, obviamente incentivada, pero la motivación es lo que tiene que tener esa persona, porque esa persona va a ser encargada de dar explicaciones y de hacer entender a la comunidad, ¿verdad?, de la importancia del trabajo que se está realizando. Y este último título, que ya fui diciendo, ¿verdad?, y que nuevamente recuerdo ahí para la audiencia, como digo, que se va renovando, ese currículum tiene que tener una coherencia institucional, ¿sí? Todos los integrantes de la comunidad debemos conocer la misión. ¿Por qué estamos trabajando? ¿En dónde estamos trabajando? ¿Qué esperamos de los alumnos? Tiene que existir un lineamiento, las líneas para el trabajo en esa facultad específica o específicamente, por supuesto, en el trabajo que necesitamos en esa carrera. Necesitamos conocer el perfil de egreso, qué espera la sociedad de nuestro egresado y obviamente nos hemos puesto de acuerdo cómo va a ser el egresado. Necesitamos conocer los resultados de aprendizaje que se necesitan al finalizar la carrera, que se está haciendo, por supuesto, también como producto en todo el proceso. Necesitamos conocer los detalles del curso en donde estamos trabajando, las horas, cómo están desarrolladas. Un profesor no puede decir, me parece que ustedes en esta carrera van a tener tal asignatura. No, debemos conocer. Debemos saber que todo está concatenado. Mi materia de metodología del trabajo intelectual va a servir en cada una de las otras materias, ¿verdad? Debemos conocer los indicadores que describen nuestra tarea, los instrumentos, las actividades que se van a hacer. El profesor en la clase debe utilizar una tabla de especificación siempre. Saber qué es lo que está midiendo en cada una de las evaluaciones. Y ahí ya voy a una cuestión micro de la clase, de aquel profesor que con su guía está sumando, con la guía de aprendizaje, con cada una de las guías del trabajo está sumando a ese diseño que necesitamos. Y bueno, con